Es un privilegio de poder estar con ustedes en esta ocasión. Reciban saludos de mi esposa. Ella les manda saludos, especialmente a la pastora Rosy. Que Dios la bendiga, hermana. Que un placer estar acá con ustedes. El pastor Javier me invitó una ocasión más para estar con ustedes y poderles compartir la segunda parte de la conferencia que dimos precisamente creo que hace como unos 2 meses más o menos. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Virgilio. Él es un diácono de nuestra iglesia y le digo, ¿quién me va a llevar ahora? Y me dice, yo lo llevo. Y dije, bueno, voy a invitar a desayunar. Y ya cuando iba a pagar el desayuno, no me dejó pagar, él pagó, hermanos. Así que de ese tipo de hermanos, qué bendición tener, ¿verdad? Así que yo veo que tienen talento allá. Si se acercan y está cerca él paga por todos. ¿Cuántos estuvieron esa ocasión que estuve hablando sobre la mentira de la ideología de género? Ok, entonces muchos no estuvieron. Había mucha lluvia esa ocasión. Había mucha lluvia, entonces muchos no pudieron estar. Pero básicamente estuve hablando de cómo la cultura está cambiando y está afectando de alguna forma a todos los jovencitos y jovencitas con toda esta diversidad de ideas. Básicamente lo que dije en ese día es que para la ideología de género, la sexualidad ya no se define por, o tu género no se define por la sexualidad y tu biología con la que tú naciste. La biología por la que tú naciste es circunstancial. Tu sexualidad y la expresión de tu sexualidad ahora se determina por la cultura en la que tú vives. Es decir, es la cultura que te rodea la que dice si eres varón, si eres mujer, si eres transgénero o eres cisgénero y cualquier cosa de esas que estuvimos hablando ese día. Así que vamos a continuar ahora, pero en una área diferente, y nada más algunas recomendaciones para la predicación de ahora. Primero, esta no es una predicación, esta es una tipo conferencia. Me encantaría que un día el pastor me invite a predicar acá. Cuando yo empecé mi ministerio, empecé de evangelista. Ese fue mi ministerio inicial, así que me encantaría regresar como evangelista aquí. Y les hago el llamado a todos, hermanos. Y si nadie pasa, yo les hago que confiesen a Cristo a todos, hermanos. Así empecé como evangelista mi ministerio. Ya el Señor fue haciendo otras cosas en el futuro. Primero, esto no es una predicación, esto es una conferencia. Segundo, hay algunas categorías importantes a tomar en cuenta si este sermón o esta conferencia es para usted. Primero, ¿cuántos son abuelos acá? Qué bueno que nadie se quiere esconder, ¿verdad? Que son abuelos. ¿Cuántos son papás de menores de 25 años? Ok, entonces, ¿cuántos somos pecadores? Okay. ¿Cuántos nacimos en la tierra? Entonces, si está dentro de esas categorías y creyente, lavado con la sangre de Cristo, entonces esta conferencia es para usted. Solo hay una persona que no puede estar aquí, que haya nacido en Marte, porque yo no hablo marciano. Vamos a la palabra del Señor, Salmo 71, versículo número 18. Vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Salmo 71, un solo versículo por el momento. Quiero hablarles, la segunda parte la he titulado Alcanzando la próxima generación. ¿Cuánto les interesa? Alcanzando la próxima generación, obviamente con el evangelio, por supuesto, ¿verdad? De eso se trata esto. Cuando lo tenga, si lo tiene listo ahí, me avisa que ya llegó. Es el 71 en el verso 18. Téngalo ahí en Reina Valera. Dice, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. En la traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, ahora que estoy viejo, y nadie se sienta discriminado por esto, ¿verdad? Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios,
permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Padre, gracias le damos por su palabra. Su palabra no regresará vacía y hará aquello por lo cual usted la ha enviado. Y el pueblo del Señor dice: amén. Qué importante pasaje tenemos acá como base bíblica para lo que vamos a estar hablando en relación a cómo alcanzar a la próxima generación. Después de todo, este tema nos afecta a todos. Todos tenemos, ya sea nietos, hijos, tenemos familiares, e incluso nosotros mismos, pues tenemos que tomar la responsabilidad hacia aquellos que vienen detrás de nosotros. Cuando yo empecé mi ministerio hace muchos años, a veces los domingos yo tenía 3, 4 servicios y predicaba en todos los servicios. Predicaba en la mañana, predicaba en la tarde, predicaba en mediodía, me invitaban a predicar en la tarde y no tenía ningún problema. Ahora que ya pasamos de 50, y no voy a decir cuántos más para que nadie esté curioseando, ahora si al caso termino uno y me va bien, hermanos. Es decir, necesitamos nosotros mirar hacia las personas que están con nosotros para que puedan continuar la hermosa tarea de predicar el Evangelio. El Evangelio debe seguir después que nosotros no estamos. La palabra del Señor sigue y seguirá siendo la única solución para una cultura que está en caos, una cultura que está en declive moral, declive incluso teológico, declive cultural. Necesitamos nosotros como única alternativa la palabra del Señor. Hay un pasaje bíblico que yo creo que encierra ese sentir para nosotros los padres, para los abuelos y para todos los que amamos el ministerio y las nuevas generaciones. Libro de Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, todos lo repiten, no se apartará de él. Ahora, fíjense que cuando nosotros hablamos de alcanzar la próxima generación, alcanzar a los que vienen, a los que están con nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, debemos de tener un énfasis bien particular de cómo poder llegar a ellos, porque no sé si ya se dio cuenta, ellos son bastante diferentes a nosotros en muchos aspectos, y lo vamos a mirar el día de hoy. Cuando yo tomé la clase de misiones en el Instituto Bíblico en 1994, mi profesor fue un misionero, curiosamente, el hermano Wood. Él fue nuestro profesor, y por primera vez yo escuché esta frase que para los estudiantes del bíblico acá posiblemente sea conocida: la ventana 1040. No sé cuántos se recordarán. Y la ventana 1040 lo que hace es una referencia a las coordenadas y los grados de cómo se mide el planeta, la Tierra, y todas las coordenadas y los grados de la ventana 1040 es donde esos países que quedan ahí son los que en ese momento se consideraban como menos alcanzados. Ahí estaban los países musulmanes, países budistas, y la gran mayoría de personas no alcanzadas en el mundo estaban dentro de ese bloque. ¿Me va siguiendo? Eso se le conoce como la ventana 1040. Todos los esfuerzos que se hacían en ese momento era mandar misioneros a esos lugares, allá con los países musulmanes, allá con los países asiáticos. Vamos a mandar a cuánto misionero nosotros podamos, y vamos a invertir cuánto nosotros podamos en dinero, en recursos, en entrenamiento, en idiomas, en misiones transculturales, y lo seguimos haciendo y debemos seguirlo haciendo, porque ese era el énfasis, ese era ese momento histórico en relación a la población. Este grupo de personas eran socialmente marginados, políticamente posiblemente estaban en opresión en sus países, económicamente eran los países más pobres, y culturalmente y religiosamente eran los que necesitaban más del Señor. Hoy, si tú hablas con un misionero, con una persona de los que enseñan sobre misiones transculturales y sobre la necesidad que tenemos en el mundo, ahora vivimos en una época totalmente diferente, y ahora hablamos mucho de algo que se llama la globalización. ¿Cuántos lo han oído por ahí? Y la globalización lo que ha venido a hacer es que este mundo tan grande
Este mundo tan complejo en el que nosotros vivimos, que era tan enorme, ahora se ha hecho extremadamente pequeño. El mundo ahora ya no es tan grande. Tiene las mismas dimensiones, tiene todo lo mismo. Sin embargo, ahora es más pequeño. Las rutas marítimas, las rutas terrestres, las rutas aéreas. Pero hay un elemento en particular que hace que el mundo se haya hecho más pequeño: el internet. ¿El qué? El internet. Y ahora nosotros, por medio de un texto, por medio de una publicación que se puede hacer en alguna de las plataformas digitales, nos podemos conectar con todo el mundo. Ahora, la pregunta es: ¿qué tipo de población es la que ha sido más afectada por este fenómeno llamado internet? ¿Qué es la población que creció, que nació, que ellos son hijos de la tecnología? Por ejemplo, yo nunca pensé yo crecí, pues obviamente cuando no teníamos esa tecnología, pero creo que conocía el iPhone, creo que conocía la tecnología, hasta que ahora hay cosas que no las entiendo y le tengo que pedir a mi hijo: ¿me puedes arreglar el teléfono? ¿Me puedes arreglar esta aplicación? ¿Me puedes bajar esto? No entiendo. Y ellos lo hacen con tan facilidad, porque son una generación que ha crecido en este momento cultural. Hoy, entonces, ya no se habla de la ventana 1040. Ahora hay una nueva ventana en la que se hace referencia. Diga conmigo: la ventana 1330. Y no voy a poner usted en la radio 1330 AM, porque es posible que le salga el cucuy de la mañana, si es que todavía está. No, ni voy a poner el FM 1330. No voy a hacer eso, por favor. Pero la ventana 1330 es la nueva ventana evangelística y misionera, no solo en el mundo, sino en Estados Unidos. Y en cualquier parte del mundo, esta es la nueva ventana misionera. La nueva ventana misionera es el grupo de personas menos alcanzados en todo el mundo. ¿Y qué edad tiene? Y la edad de las personas en la actualidad que menos conocen del Señor, que más están siendo afectados, que más están siendo influenciados por todo tipo de filosofía ajena a la palabra de Dios, es las personas que están de 13 años a 30 años. En Estados Unidos, la mayor población que tenemos no es de millennials, ya de jóvenes de 40 años. No es esa la mayor cantidad, ni siquiera de los adultos, mucho menos. La mayor cantidad de personas en Estados Unidos es los jóvenes adolescentes. El 26% de la población en Estados Unidos son jóvenes. En otras palabras, nosotros tenemos una tarea muy grande para poder alcanzar a este grupo de población y llevarles el mensaje del evangelio. Ahora, para llevarles el mensaje del evangelio a ellos, necesitamos saber algunas cosas de ellos. Porque cuando me hablaron a mí de Cristo, pues a mí me habló la persona de mi edad, me habló los conceptos que yo conocía, las cosas que yo sabía. Pero para hablarles del evangelio a una cultura o a una generación diferente a la de nosotros, entre más conoces de esa cultura, entre más sabes cómo son, cómo piensan, qué es lo que les atrae, qué es lo que les llama la atención, entonces vas a poder ser más efectivo para poderles llevar el evangelio a ellos. Ahora, también, si uno va a la ONU y analizas los reportes de la ONU, ¿cuál es la población más grande en todo el mundo? Ahora, no solo Estados Unidos. La población más grande que existe en todos los miles y miles y miles de millones de personas en el mundo es también la juventud. Y según el reporte de la ONU, el 60% de la población del mundo es joven. Ahora, hermanos, para mí eso es una gran noticia. Yo no sé si para usted. Es una gran noticia porque eso significa que hay esperanza. Eso significa que entonces hay trabajo para hacer. Porque entonces sí, quiere decir, ya hay algunos, ya vamos de salida. Perdón que lo diga de esa forma, porque ya estamos del otro lado, estamos más para acá. Sin embargo, hay una nueva generación que necesita conocer del evangelio, conocer de Cristo y poder hablarles el amor de Cristo, el poder de Cristo transformador a esa generación.
Ahora, no hay nada malo con pasar la batuta, no hay nada malo con generar oportunidades de crecimiento a los demás, porque ese es nuestro trabajo, perdón, lo que nosotros necesitamos hacer. Según los reportes de las personas que analizan el estado del cristianismo en el mundo y de muchos otros aspectos fundamentales del cristianismo, ellos dicen que el 90% de cristianos, por lo menos en Estados Unidos, crecieron y conocieron de Cristo antes de los 30 años. ¿Por qué? Porque un joven, una persona que está jovencita, aunque está siendo influenciada por muchas cosas, su corazón y su mente no está tan cargado como el corazón y la mente de un adulto. Un adulto tiene muchas cosas en su mente, en su corazón. Ha acumulado una serie de informaciones muy grandes, muy tremendas. Sin embargo, un jovencito no. Entonces, la importancia que nosotros les llevemos al nivel que ellos entiendan el evangelio. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Cristo antes de los 30 años? Levanten la mano. Bueno, a los demás no les vamos a preguntar porque no los queremos exponer. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la gran mayoría de nosotros conocimos de Cristo cuando éramos jóvenes. Algunos incluso crecieron en el evangelio. Otros reportes dicen que incluso que el 75% de personas que nacieron de nuevo antes de los 19 años, en ese proceso, ya habían conocido de Cristo, ya habían entregado su corazón a Cristo en la juventud. Y también los reportes dicen que si una persona a los 13 años no ha hecho su confesión sincera con Cristo Jesús, después de los 13 años va a ser más difícil. En otras palabras, cuando nosotros estamos en escuela dominical con niños, cuando tenemos cultos en inglés para jóvenes, cuando estamos invirtiendo en este grupo de comunidad, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia de Cristo. Es decir, eso no es cuidado de niños lo que está pasando allá. Allá no es para que los niños nos dejen tranquilos acá en la iglesia y que podamos tener cultos tranquilos. Allá es porque estamos preparando la generación de pastores, de misioneros, de evangelistas, de maestros que van a llevar la palabra de Dios. Entonces usted y yo debemos de involucrarnos lo más que podamos en apoyar a este grupo de personas que trabajan con ellos. Ahora, déjame rápidamente mencionar las últimas 3 generaciones. Los millennials son aquellos que nacieron de 1982 al 99, más o menos dentro de ese periodo. Si usted no nació dentro de ese periodo y nació antes del 80, es ok que te vistas con skinny jeans. Es ok que te vistas moderno. Es ok que te mires cool. It's fine. Pero ya no eres millennial. Yo a veces obviamente no, aquí no lo iba a hacer, pero en la iglesia a veces llego con otro tipo de ropa, así todo, y me miro como un señor bastante raro. Y lo hace uno para medio conectar con los jóvenes y no conectamos, les damos lástima. Entonces, ya no eres de esa generación. Entonces, ahora, ese grupo, millennials, de ese grupo de jóvenes, cuando nosotros los pastores empezamos a recibir información de cómo alcanzarlos, de cómo hablarles del Señor, ¿sabe qué nos decían en esa época? Tenemos que alcanzar a los milenios, tenemos que llevarle el mensaje a ellos, tenemos que hacer nuestros cultos bilingües, tenemos que hacer nuestros cultos en inglés. Y es lo que nos decían. La iglesia todavía en el 2023 está hablando de cómo alcanzar a los millennials. Y te tengo una noticia, si la preocupación es cómo alcanzar a los millennials, ya estamos tarde. Ya encima de los millennials ya hay 2 nuevas generaciones que ya están ahí, que ya están fuertes y que son la mayoría, y la iglesia todavía está pensando en alcanzar a los millennials. Ya estamos tarde. Los millennials nacieron entre 1980 al 99. La Gen Z, como se le conoce, la generación Z, es de 2000 al 2020,
pero los late Generation C o Gen Z se les conoce como la generación alfa, son los que tienen de 10 a 13 años. ¿Qué podemos saber nosotros de ellos? Esta es la generación de TikTok. Esta es la generación de YouTube, no de Facebook. No de Facebook. Tú no vas a mirar a uno de ellos en Facebook, es para nosotros los ancianitos. ¿Cuántos tienen cuenta de Facebook? Levanten la mano. No, ya después que dije ancianitos, nadie la quiere levantar. Pregúntale a los jóvenes si tienen Facebook. Entonces eso ya para otro tipo de personas. Ellos son de TikTok. Ellos son de Snapchat. Ellos son de, bueno, los millennials son de Twitter, porque en Twitter es más lo que quieres decir, quieres darte a conocer que eres inteligente y pensante, ¿verdad? Y vas a opinar sobre el presidente, vas a opinar sobre lo que está pasando. No eres tanto de otras plataformas, pero no, esta generación, la Gen Z, pues es más de este tipo de información, porque crecieron. El primer iPhone se sale al mercado en el 2007, el primer iPhone. Entonces esta generación nació con el iPhone, nació con la tecnología, nació con todo esto que le rodea ahora el mundo. Entonces ellos son una generación digital, son una generación de imágenes, son una generación de códigos diferentes a los de nosotros, e incluso están creando su propio lenguaje, ya sea en inglés o en español. Por ejemplo, yo mando un texto a veces y mis hijos lo miran y yo pongo en un texto: amado pastor, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Te comunico que llegaré como a las tanto. Y después, si tú quieres, y me dice, ¿para qué escribes tanto? Te mando yo el mismo texto. Y mandan el mismo texto ellos con un cuarto de palabras. Y aquel me contesta, oye, ¿y esto qué es? ¿Estás hablando en lengua o qué? Porque lo está leyendo otro ancianito como yo. Pero si lo mandan entre ellos, ellos saben lo que están diciendo. Ellos conocen su lenguaje. Ahora, el lenguaje del pecador es el mismo también. La necesidad del pecador es el mismo. Y la Biblia dice en Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová y ni la obra que había hecho Israel. Una de las cosas, y más adelante con eso voy a cerrar, pero quiero acercarme ahorita a eso para que lo tenga usted en mente. Una de las cosas que nosotros debemos hacer si queremos alcanzarlos, y es bien importante que no se te olvide, es, diga conmigo, parar de tirar basura sobre la generación que tenemos ahora. Stop throwing garbage. Pare de tirar basura sobre esta generación que está pasando ahora, que es la generación de cristal, que esta generación no sabe, que allá en mi tiempo nosotros éramos más fuertes, que allá en mi tiempo nosotros ya trabajábamos a las 5 de la mañana. Stop doing that, porque lo que estás haciendo es creando una distancia entre ellos y nosotros. Y si quieres alcanzarlos a ellos, tienes que entender lo que está pasando, lo que hay en su corazón. Ya tienen demasiada basura que el mundo tira. Ya tienen demasiadas cosas que el mundo está aventando sobre ellos. Pero la iglesia ha sido llamada para que profetice bendición sobre esa generación. Y que crea y diga, yo creo que hay una nueva camada de pastores llenos del Espíritu Santo que se van a levantar para llevar el mensaje del Evangelio. Cuando miras a tus hijos con el teléfono, cuando miras a tus hijos que como que no caminan, es cierto, duele, cuesta, pero profetiza sobre ellos palabra y profetiza que se van a levantar en el nombre del Señor. Stop throwing garbage. Para de tirar basura, porque Jueces 2:10 nos dice que se levantó una generación que no conocía, pero no era el problema de la generación que se levantó, no conocer de Dios. Y siempre nosotros decimos, qué generación más perversa, qué generación más mala, qué generación que no sabía, miren cómo son. Pero no, porque cada generación es responsable de ganarse a su propia generación. La pregunta es acá, la generación que salió de ellos, ¿cuánto tiempo se detuvieron en enseñarles la verdad de Dios?
Era la responsabilidad de la generación anterior. Y acuérdense por qué Josué dice entonces: yo y mi casa serviremos al Señor. Porque todos los principales y todos los líderes religiosos de esa época no querían saber nada de Dios. Entonces ellos cosecharon ese tipo de generación. Lo que cosecharon era el efecto de lo que ellos dejaron. Entonces nosotros ahora, si queremos dejar una generación de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, tenemos entonces que pensar cómo los vamos a alcanzar mejor. ¿No le parece? ¿Por qué, hermanos? Bíblicamente podemos decir que nuestro Dios es Dios de todas las generaciones. Mire lo que dice Éxodo 3:6. Dice la Biblia: y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el cual me recordará todos los siglos. Aquí nos está diciendo que Dios es el Dios de todas las generaciones. Amén. Y así como fue el Dios de nuestras generaciones, los que venimos de los 80, del avivamiento de los 80 en Centroamérica, en México, el avivamiento que hubo, venimos de ahí. Pero ese Dios es el mismo Dios que se alaba ahora también. Es el mismo Dios que se predica, el mismo Dios que tiene el mismo poder para cambiar y para transformar. Ese poder que te cambió a ti es el poder que puede cambiar a las nuevas generaciones. Ese poder que vino a darte sentido de identidad a ti y a decirte que valías algo, a decirte que eras especial, a decirte que Dios tenía un propósito a ti. Es el mismo Dios que les dice a ellos que Dios tiene un propósito para ellos, que Dios tiene un plan para ellos. Es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque es el Dios de las generaciones. Hermanos, no tengamos temor a los cambios. No tengas temor a los cambios que están pasando. ¿Sabes? A lo que tengamos temor es a no equipar a los que van a ministrar a esta generación. A no hacer nada. A dejarlo así y no invertir en esta generación. A eso sí tengámosle nosotros temor. Déjeme tomar unos minutos solo para describirle por lo menos la generación la Gen Z, la generación Z. Se la voy a describir rápidamente cómo son, y de ahí vamos a entrar a una forma de conclusión de cómo alcanzarlos desde la perspectiva de la Biblia. ¿Estamos listos? Bueno, esta generación Z, estamos hablando de jóvenes de 20 años, nacieron bajo la expansión digital, como habíamos dicho. El 57% de esta generación pasa por lo menos 4 horas al día en su dispositivo telefónico. Ya sea un smartphone, todos son smartphone, un Android o un iPhone. Pero esta generación pasa 4. Le tengo una noticia: hay algunos que no son generación Z y pasan más de 4 horas. A las 3 de la mañana vas a entender lo que quise decir. La generación Z tiene la capacidad de mantener abiertas simultáneamente más de 3 plataformas digitales. Por un lado está haciendo un tweet, por otro lado está haciendo un Snapchat, por otro lado está haciendo un TikTok, por otro lado está viendo de repente un video. Está en todas partes al mismo tiempo porque puede manejarlo. Está en sus dedos el poder manejar eso. El 94% de la generación Z aprendió lo que el papá debió haberle enseñado, o la mamá debió haberle enseñado, lo aprendió en YouTube. La mamá debió haber enseñado a hacer por lo menos huevos hervidos. El papá le debió haber enseñado cómo cambiar un aceite a su carro, al automóvil. Pero cuando lo vas a enseñar ya saben, porque se los enseñó Don YouTube. Ahora Don YouTube es el que sabe todo. Y le preguntas: ¿y dónde lo viste? Mira un video y armé la cosa. ¡Wow! ¿Ya lo hicieron? Yo me recuerdo hace unos años atrás, cuando a mis hijos les empezó a crecer la barba y cosas por el estilo. Hicimos todo una plataforma porque íbamos a hacer todo hasta una ceremonia. Porque la primera vez que se iban a afeitar, que se iban a hacer estilo.
compré todo listo, teníamos hasta en el calendario marcado, y cuando llego encuentro a mi hijo todo afeitado y todo raro, y ¿qué pasó? Yo hasta llevábamos la carne asada, hasta íbamos a hacer carne asada. Oh no, miré un video rápido ahí, compré unas cosas y las ordené en Amazon, y mira cómo quedé. ¿Te gustó? Me partió el corazón. 94% usan YouTube más que cualquier otra cosa. El 57% de estos jóvenes han conocido por lo menos a un amigo en las redes sociales. La gran mayoría de ellos, un buen grupo de ellos, ahora que están ya camino a dating, su novio lo conocieron en una plataforma de internet. No quiero preguntar aquí cuántos se conocieron en internet y se casaron, porque también está creciendo en una población adulta. Esta comunidad se comunica por imágenes. Esta comunidad creció y miró y supo de los eventos del 11 de septiembre. Se acordarán de lo que sucedió y escuchó todo eso, lo que pasó. Y eran niños cuando esto sucedió y se les habló. Mira lo que sucedió. Entonces por eso a ellos son bien propensos ahora a películas que hablan del fin del mundo. Y hay películas que se hicieron específicamente para llegar a este tipo de generaciones, como Hunger Games, como Divergent, como Transformers. Bueno, aunque a mí me gustan los Transformers. Y películas que hablan de catástrofes, películas que hablan de cosas que el mundo se va a terminar. A ellos les encanta. Son su Cantinflas del siglo XXI. Pero hay cosas más serias que están pasando con esta generación. El 73% de esta generación está a favor de la ideología de género. Porque el sistema de educación está diseñado en gran parte para poder enseñar libremente la diversidad sexual. Y entonces ahora los niños y los jovencitos de esta edad no tienen las mismas convicciones y valores que usted tiene en relación a la sexualidad. Si tú le preguntas a los escritores de temas, por ejemplo, hay un hermano que escribió un libro que se llama ¿Es bueno o malo? Y lo hizo con una generación anterior a esta, y preguntó sobre la sexualidad, si era bien la sexualidad antes de casarse. Solamente como el 15% de esa comunidad de cristianos de los 90 para atrás dijeron es ok, pero hizo otro libro y un estudio nuevo de la comunidad del 2000 para acá, y el 56% dijeron está bien. Se preguntó sobre el aborto. ¿Es ok el aborto? Y dice, yes, it's fine because it's your body, es tu cuerpo. Porque eso es lo que les están enseñando a ellos. Está bien el aborto, está bien la diversidad sexual, está bien meterse en cuestiones de política en el sentido de luchar por las causas. Yo no sé si alguno de sus hijos de repente se ha cambiado y de repente dice, ¿para dónde vas? Voy a la marcha. ¿A cuál marcha? Hay una convocatoria en el City Hall para defender los derechos de las mujeres, los derechos de los desprotegidos, y vamos a luchar. ¿Qué saben de luchar ellos por derechos, hermanos? Pero les están enseñando eso. Y ellos piensan que es ok, pero no saben que detrás de eso hay una agenda política que está usando a la juventud para poderlos engañar. No sé si están aquí todavía. La mayoría de estas personas necesitan conocer de Jesús. Ahora, hay alguien que anda detrás de ellos. Hay alguien que anda buscando cómo ganárselos, cómo influenciar sus vidas. Hay alguien que está ahí. Pero también nosotros debemos actuar entonces y llevarles el evangelio de Cristo con amor y con misericordia. Esta generación puede ser digital. Esta generación puede tener forma de vestir, de pensar, de sentir distinta a nosotros. Pero también Cristo murió por esta generación. También la sangre de Cristo tiene poder para alcanzarlos. También la sangre preciosa y el mensaje del evangelio es el mismo para llegar a ellos. En Lucas, ya voy a llegar a la última parte donde cómo poder alcanzarlos. En Lucas 19:10 dice, ¿por qué el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar? ¿Por qué el Hijo del Hombre vino? Dice,
a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, que es Cristo, vino a buscar a cualquier persona que necesite ser alcanzado por su amor. Y hoy una de las cosas que se llama a esta generación es la generación de cristal, que es un nombre, una etiqueta que se les ha dado. Y la razón que se les ha dado eso, porque es la generación de los feelings. Es la generación que todo les duele, que todo les siente, que todo es encanto, porque están encantados de lo que les rodea. Pero el mundo no es así. La realidad del mundo es diferente y nosotros la sabemos. El mundo, la vida te puede cambiar en un día. Ahora, esta generación es una generación bien propensa a la depresión. Es una generación bien propensa a ataques de pánico. Es una generación bien propensa a ataques de ansiedad. Adicional, yo me imagino que ustedes saben, o pregúntenles a sus hijos, hoy, en la época que estamos, tener ansiedad y tener ataques de pánico está en tendencia. Sí, entendemos que es una tendencia. Está en tendencia, o sea, está de moda. Porque una señorita, porque un joven dijo, tengo ataque de pánico. Entonces ahora de repente, y no estoy diciendo que hay personas que no necesiten ayuda profesional y que no tengan una posibilidad de tener un problema así, pero muchas personas, para poder caber en el sistema ahora, tenés tú entonces que consumir lo que consume una cultura. Y de repente vas a mirar jóvenes con depresión, diciendo que tienen depresión. ¿Y por qué no venís ahora? Es que tuve un ataque de ansiedad. Y hasta le hacen con la mano así. Y no es que el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? No, que están llevando aire a sus pulmones. Y los miras y ahora, ¿por qué andas así? Cubiertos la cabeza con un hoodie y está cuando hace sol, 110 la temperatura, pero andan un hoodie hasta aquí, nada más los ojos le mires. Porque es una generación que está siendo dolida por su imagen. Está siendo atacada por cómo son, cómo piensan. Y algunos de ellos lo han llevado incluso a un extremo, a cortarse sus propios cuerpos. Y se cortan. Y cuando tú hablas por ellos, ¿por qué te cortas? No es realmente para que los demás se den cuenta, es porque hay alguna especie de sangrado interno. Y ese sangrado interno a veces viene de la misma casa. Ese sangrado interno viene de la comunicación que no existe entre papá y mamá. De la comunicación que no existe entre los familiares, abuso, bullying y toda clase de información que hay adentro, tóxica dentro del hogar. Entonces viene ahora esta generación que es propensa al dolor distinto a nosotros. Entonces necesita de Jesús. Necesita del mensaje. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a poder liberar a los cautivos y me ha llevado para poder dar y anunciar el año de buena libertad. Oh, gloria a Dios, que todavía está la palabra de Dios que puede llegar a estos jovencitos. Estuve en el hospital hace unos años con una señorita de esta comunidad que ya no quería vivir, que ya se sentía cansada de la vida y que todo se había terminado y que no encontraba sentido, no encontraba espacio en su escuela, no encontraba espacio en su propio hogar, no encontraba espacio en ningún lado, se sentía fuera de este mundo. La opción más fácil era alejarme lo más pronto posible de este mundo. Agarró un bote de medicinas que había en su casa y se lo tomó totalmente para terminarse la vida. Si los problemas del ser humano se acabaran con quitarse la vida, pero ningún problema se termina cuando alguien se corta la vida, porque la vida es el regalo más grande que Dios nos ha dado y no podemos renunciar nosotros a la vida. Lo que necesitamos es llevarles el mensaje de amor, el mensaje de esperanza, decirles hay una salida, Cristo te ama, para Cristo eres hermosa, para Cristo tienes un valor. Hay que llevárselo en el lenguaje que ellos lo entienden. Hay que llevárselo en ese lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje? Es el lenguaje de Jesús. Jesús tuvo lo primero en todas sus conversaciones, tuvo compasión. Diga conmigo, ¿qué tuvo? La compasión es una palabra latina que es compassion, que realmente significa pasar la miseria de otra persona por el corazón de uno. Entonces, cuando tú combinas la compasión con la misericordia, significa pasar la miseria de otra persona por tu corazón. Entonces, para poder alcanzar a estas personas y a todas estas criaturas, lo que necesitamos nosotros es entender lo que está pasando en su corazón. Entender y decirles que tal vez nosotros como padres no tengamos todas las respuestas.
Tal vez nosotros como padres incluso seamos parte del problema en el sentido de no comprenderles, pero hay alguien que sí les comprende, que es Cristo Jesús. Cuando estaba con la señorita, hablando con ella, gracias a Dios no logró su cometido. Estaba muy enojada con su mamá, muy enojada con sus padres. Y le pregunté yo, es la pregunta curiosa, oye, ¿por qué hiciste eso? Y me dijo, es que estoy hasta aquí de que mi mamá me diga que ella no era así cuando tenía mi edad. Estoy hasta aquí que ella me dice a mí gorda. Y a mí no me gusta que me diga gorda. Y mi mamá me dice gorda, ahí vas a comer otra vez, mira gorda. Y me dice nombres. Y estoy cansada y me veo fea. Entonces la opción que tomé fue mejor quitarme la vida. La mamá, cuando se le habló a la mamá y le dijo, oye, mira, esto es lo que está pasando, pero es que no tiene derecho de sentirse así. Yo le doy comida, yo le doy teléfono, yo le doy todo lo que ha necesitado, le he dado ropa. Esta niña no le ha carecido nada, ha crecido en el evangelio, pero esta niña no ha interpretado las cosas materiales como el sustituto de lo que una madre puede dar, que es la comprensión y el amor. Pero cuando como papá yo no doy amor, no doy comprensión y pongo algo enfrente, algo material, aunque en ese momento ese niño le gusta lo que le pones enfrente, pero lo que está diciendo su subconsciente, para mi papá lo que yo valgo es un teléfono, un par de zapatos. Este es el valor que yo tengo. Yo soy un objeto y no una persona. ¿Cuántos lo entienden? Lo primero que tengo que tener es compasión. Son personas con sentimientos, son personas con ideas, son personas con toda clase de situaciones que está pasando en su vida. Hay 4 necesidades básicas que todo ser humano tiene y las tienen ellos también. Número 1, diga conmigo, la necesidad de quién soy. La necesidad de saber para qué vivo. La necesidad de saber cuáles son los valores con los que yo voy a vivir. Y la necesidad de las relaciones, con quién yo me voy a relacionar. Estas 4 cosas importantes. ¿Quién soy? Y por eso si uno de estos jovencitos no encuentra espacio en su escuela, no encuentra espacio en su hogar, lo encuentra a través de los medios digitales. Con amigos que a saber a dónde están, con influencias que a saber quiénes son, que pueden hacer una influencia directa en ellos y poder dañar su corazón. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque andan buscando definir la pregunta que todos los seres humanos hemos tenido toda la vida: ¿quiénes somos? Nadie está completo hasta que se encuentra con su creador, y el creador del cielo y el creador de la tierra nos viene a decir quiénes somos nosotros. Aleluya. Y cuando la persona se encuentra con su creador, de quién eres, todo lo demás tiene sentido en la vida. Alguien da gloria a Dios. Todo lo demás tiene sentido en la vida. Cuando yo sé quién soy, entonces yo puedo tener buenas relaciones. Cuando yo sé quién soy, yo puedo saber para qué vivo. Cuando yo sé quién soy, yo puedo entonces tener buenos valores en la vida. Entonces Jesús tuvo compasión con su audiencia porque entendió quiénes eran. Un ejemplo, Jesús y la mujer samaritana. ¿Cuántos han leído esa historia? Jesús y la mujer samaritana es un claro ejemplo. Jesús le pregunto a usted, ¿previamente sabía el pasado y la reputación de esta mujer? ¿O apenas se dio cuenta cuando esta mujer conversó con él? ¿Ya lo sabía Jesús? Jesús ya sabía todo hasta que había desayunado. Jesús sabía todo de ella, pero Jesús se acercó a ella con compasión. Pero allí, en esa historia, hermanos, hay algo bien interesante que muchos perdemos de vista. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia de hoy. Y por eso es que eso es muy importante. Jesús no iba para Samaria, ¿correcto? Él iba para otro lado, pero pasó por Samaria. Y pasando por Samaria, los discípulos fueron a buscar comida. ¿Están conmigo? Ahora, yo pensaría que tal vez en esa época no habían McDonald's ni Burger Kings, pero yo pensaría que había comida cercana. Yo pensaría, ¿correcto? ¿Cuánto? De perdida,
pues unos tacos por ahí, ¿no? Había. Sin embargo, los discípulos se tardaron tanto en ir a comprar la comida y no llegaron, y le dio toda una tarde a Jesús con esta mujer. Incluso cuando llegaron se sorprendieron y ellos mismos dijeron: ¿ya alguien le habrá traído de comer? Porque si hay algo que nos afecta a nosotros para alcanzar a otra cultura o otra generación, son los prejuicios. Si hay algo que aleja a Dios que salva, a Dios que sana, a Dios que restaura, del enfermo, del que está esclavizado, y lo aleja, es que en medio esté un discípulo con prejuicios. Que en medio esté una iglesia que mira con ojos ajenos al que tiene necesidad y al que está confundido. Los judíos de la época de Jesús enseñaban estas cosas. Si tú miras a una samaritana dar a luz, no le ayudes. Porque ayudar a una samaritana a dar a luz es como ayudar a que venga al mundo un cerdo. Si tú te encontraras en tierra de samaritanos y tienes que buscar comida, no compres comida entre los samaritanos. Sal y busca, porque no puedes comer lo que comen ellos. Entonces ahora yo entiendo por qué los discípulos se tardaron. ¿Sí están aquí? Sin embargo, Jesús no tuvo problema de hablar con ella. Sin embargo, Jesús no tuvo incluso problema de hablar con una mujer conocida como la Sirofenicia, que la Biblia ni siquiera le da el nombre, solo que era cananea. Jesús no tuvo problema de salvar a nadie porque tuvo compasión de esas personas. Aleluya. El mensaje de Jesús para cualquier generación es que Él los ama, que Él los comprende y que Él los quiere traer a Jesús. Entonces, termino con una serie de consejos. Primero, quiero alcanzar a esta generación que busca quiénes son y que es la generación digital y lo que sea. Número uno, evite a toda costa la confrontación. ¿Sí entendieron? Pregúntele una vez, no a sus hijos, si le dan permiso, por supuesto, a otros padres, a los hijos de otras personas, ¿cuántas veces sus papás les han dicho que en su tiempo las cosas eran mejores? Y posiblemente sí. Nosotros comíamos dulce con plomo y aquí estamos todavía. Nosotros de repente nos subimos a las bicicletas sin casco, medio cabezones, pero aquí estamos. Nosotros andábamos en los carros sin cinturón y aquí estamos. Y es posiblemente que las cosas eran diferentes. Y una hermana recientemente predicaba: en mi tiempo era diferente, en mi tiempo nosotros no andábamos con cosas de teléfono. Y estaban los jóvenes escuchando: en mi tiempo nosotros nos concentrábamos en el culto, en mi tiempo. Y se para una jovencita y le dice: pero es que en su tiempo no había iPhone. Evite la confrontación, porque eso no lo va a llevar a ningún lugar. Lo que va a crear es una distancia, lo que va a crear es una separación. Llegue a ellos con amor, con instrucción, yes, con disciplina, yes, con palabra de Dios, yes, pero evite la confrontación. 2, pare de comparar su generación con la de ellos. 3, deje de tirar basura sobre esta generación. 4, provea todos los recursos posibles para que esta generación sea alcanzada por Cristo. 5, celebre sus triunfos, aunque sean pequeños. Aunque no sean como los demás hijos, ¿verdad? Porque hay siempre unos que como que sobresalen. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hay aquel que puras straight A's, y está el otro que solamente allá con la maestra te ha tocado todo el tiempo. Y en las orejas de burro no se las ponen a él, no, que se las quieren poner a papá. Celebre los triunfos, lo mínimo. Porque cuando yo estaba pequeño yo escuchaba que decían: la calidad es la cantidad. Y otros decían: no, es que a un niño quiere cantidad. Es cierto, un niño de 2 o 3 años para él es la cantidad, pero un niño de los que estamos hablando es la calidad de tiempo.
Son los momentos que ellos van a abrir su espacio, donde esperan el apoyo tuyo, donde esperan que tú estés con ellos, que esperan tu tiempo. No todo el tiempo, pero en ese momento trata de no poner nada enfrente entre ellos y tú, porque ellos tienen que recibir el mensaje que para ti ellos son lo más importante que Dios te ha dado. Aleluya. Sexto, y esto es muy importante, ¿cuántos se han equivocado más de alguna vez en su vida? Mejor no abrimos el tiempo, ¿verdad? Porque no nos vamos. ¿Cuántos hemos cometido más de algún error? No censure cuando fracasen. Ya ves, dicen algunos. No, aquí en esta iglesia no. Yo te lo dije. Yo sabía que te iba a pasar. Por eso te lo estaba diciendo. Ese no es el mensaje. La aproximación. Ya se equivocaron. Ahora ayúdenlos a levantarse. Ya hicieron lo que no querías que hicieran, pues ya lo hicieron. Pero ahora que sepan que tienen a un papá, a una mamá que les va a ayudar a levantarse en el nombre de Cristo Jesús. No condenes entonces. ¿Por qué? Porque cuando miramos nosotros en Jesús, miramos al maestro de ganar a las personas. Y el maestro de ganar a las personas era sensible con ellos. Era alguien que entendía su mensaje. Y hermanos, y si los muchachos de la música podrían pasar, si nos ayudan por favor. Tal vez a nosotros ahora como adultos tenemos la sabiduría, tenemos la experiencia, los recursos. A ellos les falta la experiencia, les faltan los recursos. Pero a ellos les sobra la fuerza, les sobra la pasión, les sobra todo eso que a nosotros nos hace falta. ¿Por qué no invertimos en ellos? ¿Y por qué no decimos, Señor, alcanza a esta generación con tu mensaje? Y queremos ser los instrumentos para llegar a ellos. ¿Por qué no lo hacemos? Ponte de pie, por favor.